Y entonces de repente me dicen, vamos al tren. Pero el tren, claro, yo veo que todos se están pasando por encima. Y yo decía, Dios mío, no compramos billete ni nada. Y yo decía, no se puede comprar billete porque es muy caro. De repente ellos me dicen, bueno, ¿vas a trabajar con nosotros? Avisando si viene la policía. ¿Cuál es el problema? Que yo no sabía cómo era la policía. Veo unos hombres y empiezo a gritar, policía, policía. Uniformados. Bueno, aquellos parten carrera, los unos corrían por un lado, los otros para el otro, porque claro, no eran solamente ellas, eran toda la gente. Y yo gritando, policía, policía. Eran los de la basura. Y una vez, estando en Aluche, dijeron, policía, policía. Yo partí carrera y de repente veo que un policía como que ¡pah! Me atrapó, que cayó como encima, yo me caí. Y entonces, claro, yo entré en pánico, yo empecé a llorar y aquello fue, yo creo que en ese momento yo sentí como que el mundo se me fue. Don't stop. Watch out now. Don't stop. Watch out now. Bueno, me tienes súper emocionado con esta historia. Continuemos. Entonces a los 2 días yo me acuerdo que el primer aprendizaje lo tuve rapidísimo. O sea, yo me fui a comprar un vaso de leche o algo con un bollo, o sea, un pastel que había súper rico. Ok. Y yo recuerdo que yo le dije al señor algo y ese señor me gritó fuertísimo. Entonces yo salí afuera como con ganas de llorar. O sea, estaba como batido. Yo decía, Dios mío. Pero yo me quedé pensando, porque yo creo, mira la reacción. Desde ahí aprendí muchísimo también. Es una anécdota que la cuento casi a toda la gente. Y es, yo regresé y le dije al señor que por qué me había gritado. Y entonces el señor me dijo, ¿sabes por qué te grité? No es que te haya gritado, sino que te dije que no te entendía lo que me estabas diciendo. Porque tú estabas hablando de una forma tan así como con ese miedo. Porque yo a lo mejor no me daba cuenta, pero sí que tenía miedo a la hora de hablar. Y entonces el señor decía, yo te estaba preguntando que qué querías y tú es que me hablabas que no te entendía. Entonces me dijo, habla fuerte, no hables así de esa manera porque siempre vas a tener esa reacción y tú mismo la estás provocando. Entonces desde ese día empecé a hablar un poco más fuerte para que me entendieran un poco lo que... Sí. Y entonces arrancaste desde ahí y dijiste, voy a empezar a trabajar en lo que me salga. Sí, no, el señor me dijo, tienes que buscarte una habitación porque aquí no te puedes quedar, porque claro, esto es caro, entonces si traes poco dinero. Entonces yo me fui a la calle y empecé con la maleta roja, ¿no? Claro, bueno, no, yo me fui primero a buscar los letreritos esos que colgaba la gente por ahí para alquilar habitaciones. ¿No te daba miedo? No, yo iba por la calle y yo decía, bueno, yo veía a la gente, pues, bueno, como normal. Entonces me fui a buscar la habitación, llamo de una cabina porque yo no tenía teléfono, no tenía nada. Y llamo de una cabina y de repente encuentro una habitación. Era en un barrio como alejado, digamos, de aquí del centro. Pero él me dijo, sí, ahí está muy bien y es barato. Y entonces yo me fui me despedí del señor y me fui a Villaverde Bajo. Y allí de repente voy, toco y aparecen unos chicos que eran de Pakistán. Entonces, claro, era otra cultura también distinta, que yo no sabía que eso existía. Y que además no te habías todavía empapado de la española. O sea, estabas descubriendo... A los 3 días, de repente, otra gente, otra cosa nueva. Y de repente me dicen los chicos, bueno, lo que te estamos alquilando es como un sofá. Como un sofá, era como y que yo no cabía, de hecho yo me estiraba y quedaba por fuera. Y me dijo, bueno, esto. Y yo dije, mira, mientras tanto yo me quedo aquí. Entonces me acosté y entonces al otro día, al tercer día o cuarto, me dicen, ¿y en qué vas a trabajar? Y yo le dije, bueno, no sé, en lo que me salga. Entonces me dice, pues mañana ir a trabajar con nosotros. Y empezaste, ¿eso fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, pero eso fue una cosa que yo no entendía nada. O sea, por eso te digo que fue todo como demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. Además, todo eso llevaba al otro día me levanto como a las 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana. Y entonces yo veo que ellos cogen como esos carritos de la compra. Sí. Y entonces de repente me dicen, vamos al tren. Pero el tren, claro, yo veo que todos se están pasando por encima. Y yo pues hacía lo mismo que ellos, me pasaba por encima. Y yo decía, Dios mío, no compramos billete ni nada. Y yo decía, no se puede comprar billete porque eso es muy caro. Y entonces de repente me llevan por allá que es un mercadillo y yo no sabía que era un mercadillo. Entonces claro, ahí sí que yo decía, madre mía, estaba por la mañana amaneciendo, todo nublado, las carpitas, un mercadillo, la gente que salía a comprar al mercadillo y dices, Dios mío, Dios santo, ¿yo dónde vine? ¿Dónde me metí? Claro, imagínate, yo venía de Colombia, de niño bonito, pues era joven, mi pelito era súper engominado. Yo decía, Dios santo, y llegar aquí y encontrarme todo esto así, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, de repente ellos me dicen, bueno, ¿vas a trabajar con nosotros? ¿Y de qué te dijeron?
avisando si viene la policía. Y eso no te lo dijeron antes, ¿no? O sea, No, ellos me decían, bueno, vas a trabajar, tú controla que no venga la policía. Entonces yo dije, vale, yo ni les dije cuánto me iban a pagar, sino yo solamente sabía cómo ellos eran los dueños de la casa. Y dije, bueno, si voy a trabajar con ellos, por lo menos ahí haremos algún cambio. Entonces me dijeron, bueno, tú vas a trabajar controlando la policía. ¿Cuál es el problema? Que yo no sabía cómo era la policía. Entonces de repente yo me acuerdo que yo estaba paradito así, mirando para arriba y para abajo, y veo unos hombres, y empiezo a gritar, policía, policía. Bueno, aquellos parten carrera, los unos corrían por un lado, los otros para el otro, porque claro, no eran solamente ellas, eran toda la gente, y yo gritando, policía, policía. Dios. Pues policía, policía, eran los de la basura. Ay, entonces, no. claro, se enfadaron un poco, me dijeron, no, eso no es la policía. Harvey, por favor, la policía es de verde, verde. Sí. Y yo decía, vale, vuelvo y me paro. Al ratico, de repente, unos uniformados... O sea, yo todo lo que veía uniforme gritaba policía. Gritabas policía. Creo que a las 3 de la tarde me dijeron que no trabajaba más. Porque Entonces, ¿cuánto te duró el primer trabajo? Porque me dijeron, no, porque yo todo... El del SAMUR yo decía que era policía, el de los Todos. bomberos era policía, y toda la gente que yo veía con un uniforme pensaba que era policía. Y a la hora del té, la policía nunca apareció, Y pero además claro. todos corriendo. Entonces me dijeron, no, Harvey, policía, de esto no puedes, esto no no. puedes, porque a la hora del té es que estamos más corriendo que trabajando. trabajando. Entonces me dijeron, mañana te vas a venir con nosotros, pero vas a cargar el carrito, y tú cuando necesitemos mercancía, tú Ok. vienes. Bueno, ¿y qué mercancía era? ¿Qué Ellos vendían como unas pañoletas árabes, Ok, ellos como vendían ropa cosas. y- Sí. vale. Entonces, bueno, como al cuarto día, yo me acuerdo que nos fuimos a un mercadillo que se llamaba Luche. Ok. Y entonces ahí yo estaba parado, era mediodía y yo creo que yo no había comido ese día nada. Entonces era como que, Dios mío, yo veía Bueno, unos... hasta esos días sí que habías comido. Pues, lo que podía conseguir por ahí, lo que más o menos pensaba que me podía gustar. Y entonces ese día estaba en ese mercadillo, eran las 12 del día, y yo había comprado unos melocotones con unos chicharrones para comer. Ok. Y de repente veo una chica que se queda como observándome y mirándome, y veo que ella saca dinero de un bolsillo y dice... Y entonces yo me le acerco y le dije, ¿y ese dinero? Y dice ella, pues trabajando, ¿tú qué haces? Y yo le dije, pues bueno, yo trabajo cargándole a estos el carrito este. Y entonces me dice, pero Harvey, por Dios, ¿tú de dónde eres? Y yo, de Colombia. Dice, yo también soy de Colombia. Y entonces yo le dije, ay, pues qué bien. Y dice, pues qué bien, no, porque tú cómo vas a estar trabajando haciendo eso, aprende a trabajar. Entonces yo le dije, ¿y haciendo qué? Dice, pues vendiendo CDs. Y yo, ¿CDs? Y, ¿cómo así que CDs? Sí, Y dice, ¿qué sí, tipo de CDs? CDs. En ese tiempo había entrado en España apenas los CDs, el formato de Ok. DVD, y estaban de moda pues los Música y cantantes de aquella películas, época aquí, ok. que yo me acuerdo que eran Melody, Estopa, Shakira estaba de más? Shakira moda, también. sí, Carlos Vives estaba Ok. de moda. ¿Cómo se llama estos que cantaban? No, nunca debí enamorarme. Camela. Camela. Bueno, entonces ella me dijo, tú te voy a hacer aquí a un ladito. Olvídate que eres un niño bonito ni nada de eso. A ti no te conoce ni Dios. Entonces empieza a gritar como yo. Bueno, te dio un empujón y te dijo como... Claro, ya me dijo, "Sal por de favor, ahí". Harvey, tienes que, porque claro, ya me vio que yo no tenía ni dinero ni nada y dijo, tienes que aprender. Y yo me paré y entonces al comienzo ella empezaba a gritar, Melody, ta, 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 y yo la veía, yo decía, Dios mío, qué vergüenza. Pero entonces yo me hacía al lado y yo empezaba, Shakira, Melody, y ella, no, más fuerte, y más fuerte era que yo empecé a gritar y yo, bueno, Shakira, y de repente veo que la gente me compraba, que ya Ok. tenía yo dinero, y sabes, yo decía, pues esto me gustó. Y entonces ya empezó, con ella fue increíble porque ella empezó, dijo, desde mañana empiezas conmigo, ¿vale? Te vienes Sentiste conmigo. clic inmediatamente. con Inmediatamente, era súper linda. Y entonces ella me dijo, mañana vamos, hay una parte donde te voy a enseñar dónde se compra la mercancía. ella. ¿Y seguiste viviendo con estos chicos? Sí, yo seguí viviendo con ellos, pero ya les dije que yo iba a seguir trabajando con ella. Ok. O sea, a ellos les interesaba que yo tuviera el dinero para pagarles el sofá. Ok. Y entonces, bueno, entonces me fui con ella y para mí fue un aprendizaje muy brutal porque ella me empezó a llevar de mercadillo en mercadillo, o sea, que si Tetuán, que si Aluche, que si Torrejón, que si... Y además conocías en realidad todo Claro, Madrid. entonces sí, nos saltábamos los metros, éramos para arriba, para abajo con esa mercancía, las mochilas, pero yo decía, joder, pero qué güey, porque estoy aprendiendo a conocer Madrid Claro. por todos los Sí, rincones, por entonces todos eso es lados. bueno. Entonces, y a los 15 días o 20 yo ya pude llamar a mi mamá y decirle, mamá, tengo dinero, ¿sabes? Y entonces ese proceso fue muy importante para mí porque era como empezar, por eso lo llamaba el renacer, Ok. ¿no? Claro, sí lo decíamos. Sí, pero entonces era complicado porque sabíamos que estábamos haciendo algo que no era tampoco legal. La policía a veces nos perseguía por todos lados. Eso te iba a preguntar. Claro, cómo llevaban entonces eso, porque una al anécdota final- que digamos
duramos, yo me acuerdo que como a los 20 o un mes, ella me dice, Harvey, no podemos seguir juntos porque nos hacemos competencia. Entonces yo te he enseñado, yo creo que ya es hora de que tú arranques solito. despegues. Entonces yo arranqué solo, pero claro, mercadillo que iba, la policía salía corriendo, yo salía corriendo con esos CDs. Y yo recuerdo una vez en... No, pero ya conocías cuál era la policía. Ya sabía cuál era la policía. Yo miraba a la policía y salía disparado. Entonces, ¿cómo te parece que una vez, estando en Aluche, para mí fue duro porque yo recuerdo que dijeron policía, policía, yo partí carrera y cuando sentí fue que me echaron mano de la mochila esta de atrás. Entonces yo la solté, pero claro, los policías, yo salí como por un descampado y de repente veo que un policía como que ¡pah! Me atrapó, que cayó como encima, yo me caí. Y entonces, claro, yo entré en pánico, yo empecé a llorar y aquello fue... ¿Te hiciste daño o algo? No me hice daño, pero para mí yo creo que en ese momento yo sentí como que el mundo se me fue. Claro. Y porque a mí yo tenía pavor una deportada o algo. Yo decía, Dios mío, no puedo. Yo, de hecho, ese momento yo lo llamé como que retroceder, nunca rendirme jamás, porque en el momento que ese policía me dijo, porque ellos quedaron conmigo un rato ahí, hablaban. Y entonces... ¿Y qué te preguntaban? No, de hecho, había una que me decía, tranquilo, tranquilízate. Y entonces yo, claro, porque yo entré en pánico y creo que fue un shock. Y entonces ella me dijo, no, tranquilo que no te va a pasar nada. Lo único lo que queremos es que no vuelvas a hacer esto. Entonces, claro, yo recuerdo que ellos me quitaron todo lo que tenía y yo me fui caminando y me senté en un murito y me puse a llorar, pero al mismo tiempo yo decía, yo tengo que tirar para adelante como sea, entonces tengo que buscar otro método de trabajo, porque yo decía, pero yo ¿por qué le tengo que estar corriendo a la policía si no estoy haciendo tampoco nada malo? Nada malo. Y también pensaba, yo no me vine a España a hacer estas cosas, o sea, como a correr a la policía, a tener como ese pavor, ¿no? Y entonces, dentro de los mercadillos y todo eso, pues uno lleva ahí conociendo gente, y yo había conocido un señor, vamos a tomar un poquito de agua, ¿sí? Sí. Yo había conocido un señor que vendía melones y sandías. Y entonces... ¿Dentro de un mercado? Sí, claro, en los mercadillos había de todo. Entonces uno saludaba y la gente era muy simpática y amable y formal. Y ya íbamos haciendo como, ¿sabes? Yo iba, por ejemplo, al mercadillo y ya conocía gente. Iba a otro mercadillo y conocía gente. Y entonces de repente conozco a un señor que vendía melones. Entonces yo dije, bueno, le voy a pedir trabajo a ese señor. Yo recuerdo que me hice, se lo regalé a los chicos que vivían allá, los hindúes y todo eso. Pero yo no quiero ser más, yo no quiero más trabajar en esto. Yo dije, no, esto no. Entonces voy a vender melones. Entonces el señor al otro día me dice, vale, vamos a vender melones, me gusta que vendas melones. Y me acuerdo que partió un melón y me decía, esto se hace así. Y yo era partiendo el melón y ofreciendo el melón, y bueno, con una carreta. Bueno, pero además tú ya tenías... Claro, pero igual, la policía, yo con la carreta por allá, bueno, eso pesaba que no veas si yo era con... Entonces el señor me dijo, ¿pero tú dónde vives? Entonces yo le dije, yo vivo en Villaverde. Me dijo, no, Harvey. Tienes que vivir en una casa que yo tengo. O sea, pero... Como que tú ya le tenías confianza a él, ¿o no? No, él dijo, si vas a trabajar conmigo, yo tengo que... Imagínate, el señor en ese tiempo, yo me acuerdo que me dijo, tienes que venirte conmigo en la fragoneta. Y yo, fragoneta o jurgoneta, algo así dijo el señor. Sí. Entonces yo le dije, bueno, ¿y dónde vives tú? Entonces él me dijo, yo vivo en las afueras de Madrid, en una casa, ¿no? Entonces, como en una finca. Entonces yo dije, ¿en una finca? Yo dije, ay, pues yo como soy del campo, de la finca, yo eso te iba a decir, de hecho me ilusioné. Entonces yo salí corriendo y le dije, vale. Entonces él me dijo, vives allí, no te voy a cobrar nada, pero yo te recojo por la mañana y te vienes a trabajar conmigo. No tengo que dar esas vueltas para recogerte. Entonces yo le dije, vale, perfecto. Entonces fui, recogí mi maleta roja y me arranco con el señor en la furgoneta. O sea, tú te decidiste completamente. Claro, yo me fui con el señor era muy formal, muy amable. Y entonces, ¿cómo te parece que llegamos por Avenida América y veo que se mete la furgoneta por una carretera despoblada? Y eso como que se salió de Madrid. Y yo decía, ¿y este señor para dónde va? Y yo decía, ay, Dios mío. Cuando de repente... ese señor me llevó a un poblado... Hoy por hoy sé que es un poblado chabolista.